Me llamo Ana Luisa, y aunque nunca fui rica, tampoco fui pobre de espíritu. Crecí en un barrio humilde, rodeada de gente trabajadora, de mujeres que se levantaban antes del sol y hombres que volvían tarde con las manos llenas de polvo, pero el corazón lleno de orgullo. Mi madre siempre me decía: «Hija, la dignidad no se compra, se vive». Y eso hice. Me ganaba la vida haciendo pasteles, recetas de mi abuela, adaptadas con lo poco que tenía. Aprendí a decorar con flores de azúcar, y amor era mi manera de regalar felicidad. Todo cambió cuando conocí a Eduardo. Lo conocí por casualidad, cuando le entregué un pastel en su oficina. Él era educado, elegante, y a pesar de estar rodeado de ejecutivos, me miró como si fuera la única persona en esa sala. Nunca imaginé que se enamoraría de mí, yo con mi delantal manchado de harina. Pero lo hizo. «Tu sonrisa tiene más valor que todo mi dinero», me dijo una vez, y yo, ingenua, le creí. Me pidió matrimonio después de 1 año juntos. Dijo que su familia estaría encantada, pero no me habló de su madre ni de su hermana. El día de la presentación familiar, 2 semanas antes de la boda, fue una pesadilla disfrazada de cena elegante. Doña Clarís, su madre, me escaneó de pies a cabeza antes de siquiera decir «hola». «¿Eres la pastelera?», preguntó, como si eso explicara mi existencia. «Soy Ana Luisa», respondí con firmeza. «La prometida de su hijo». Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada. No dijo más. Luego llegó Valentina, su hermana, una mujer de presencia imponente, cabello perfecto, vestido de diseñador. Me besó en la mejilla con hipocresía y murmuró: «Qué original tu vestido. ¿Lo compraste online?». No era online, lo había cosido yo misma. Pasé semanas enteras bordando esos detalles. Para mí, era el vestido más hermoso del mundo. Durante la cena, sentí que cada palabra mía era examinada, cada gesto juzgado. Me preguntaban cosas como: «¿Tienes estudios? ¿Tus padres viven aquí o en el campo? ¿Eduardo te va a poner un negocio o seguirás con tus pastelitos?». Y cada respuesta mía las hacía mirarse entre sí con disimulo, como si tomaran nota para burlarse luego. Quise irme, pero me quedé por Eduardo. Después de la boda, hicimos una pequeña recepción íntima en el jardín. No era un evento lujoso, pero tenía mi esencia. Yo misma horneé el pastel de bodas. Cuando lo puse sobre la mesa, Valentina se acercó, lo observó y dijo en voz alta: «¿Tú misma lo hiciste? ¡Ay, qué tierno!». Mi perrita también tiene un pastel casero en su cumpleaños. Las risas fueron inevitables. Quise llorar, pero no lo hice. La gota final fue cuando hablaron del viaje a Europa que haría la familia el mes siguiente. «Tú no vendrás, ¿verdad, Ana Luisa?», preguntó Clarís, sonriendo falsamente. «Es un viaje muy exigente. No queremos que te sientas fuera de lugar». «No se preocupe», respondí. «Estoy acostumbrada a lugares donde se respira humildad, y eso parece que allá escasea». Valentina me fulminó con la mirada. Clarice se atragantó con el vino. Esa noche me encerré en el cuarto y lloré. Eduardo me abrazó, me pidió paciencia. Dijo que su familia me conocería mejor con el tiempo. Pero algo me decía que el problema no era el tiempo, sino su desprecio. Antes de irse, Valentina me dijo algo que no olvidé. «Las flores silvestres como tú no duran mucho en jardines de cristal como este. Disfruta mientras te dejen estar». Días después, comencé a notar cosas raras, rumores, silencios, Eduardo distante, como si escondiera algo. Pero lo que nunca imaginé era que, semanas más tarde, Valentina aparecería en la puerta de mi casa, con los ojos hinchados, una maleta en la mano, y el orgullo hecho trizas. Y ahí supe: el destino no necesita venganza. Solo tiempo. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba ella. Valentina, mi cuñada, impecable incluso en su miseria. El rímel corrido no alcanzaba a opacar su arrogancia, pero algo en sus ojos había cambiado. «¿Puedo pasar?», preguntó con la voz quebrada. Me quedé en silencio unos segundos. Ella, la misma mujer que había hecho de mi boda una burla, que me trataba como una sirvienta de su familia, ahora estaba frente a mí,
como una refugiada sin rumbo. «Pasa», dije finalmente, «pero no para quedarte, solo para explicarte por qué viniste». Se sentó en mi sofá como si quemara. Miraba alrededor con incomodidad, como si nunca hubiese estado en una casa tan normal. «Eduardo no está», aclaré. «Así que si vienes a hablar con él...». «No vine por él, vine por ti». Esa frase no la esperaba. Valentina respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez se desarmó frente a mí. «Perdí todo, Ana Luisa. Mi departamento, mis cuentas, mi prestigio, todo». «¿Y cómo pasó eso tan rápido? Hace menos de un mes me llamaste Flor Silvestre». Ella bajó la cabeza. Por un instante, la soberbia habitual desapareció. «Fue Nicolás, mi prometido. Me estafó. Fingió amarme, me hizo invertir en un negocio inmobiliario falso. Cuando me di cuenta, ya había desaparecido con el dinero. Y con otra mujer». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No supe si era dolor o simplemente el orgullo herido. «¿Y tu madre no te ayudó?». Rió, pero con amargura. «Mi madre me dijo que debía aprender, que una mujer de mi nivel no podía permitirse errores tan vulgares. Me cerró la puerta en la cara, Ana Luisa». Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Yo todavía sentía la herida de sus humillaciones, pero también sentía algo más fuerte, empatía. «¿Y pensaste en venir con la cuñada pobre?», le dije. «Pensé en la única persona que no se burlaría de mí como yo me burlé de ella». Sus palabras fueron como un espejo. Le preparé un té. No porque la perdonara aún, sino porque a veces ser humano duele más que la venganza. Valentina se quedó en el sofá esa noche. Eduardo llegó tarde, y cuando la vio ahí, empalideció. «¿Qué hace ella aquí?». «Se cayó de la Torre de Marfil», respondí, y decidió aterrizar en nuestra puerta. Eduardo no hizo más preguntas. Se encerró en la oficina, y Valentina durmió en el cuarto de huéspedes, silenciosa, destruida. Pero algo me decía que eso no era casual. Había más. Tenía razón. Al día siguiente, mientras preparaba café, la escuché hablando por teléfono en voz baja. «No, no me voy todavía. Ella no sospecha nada». «Sí, te dije que tengo un plan. Solo necesito tiempo». Me quedé helada. ¿Plan? ¿A qué se refería? Mi instinto me gritaba que su visita no era solo por necesidad. Valentina no era de las que caían, sin tener un plan para levantarse sobre las ruinas de los demás. Desde aquel día, comencé a observar cada movimiento de Valentina con cautela. Se levantaba temprano, pero no ayudaba en nada. Pasaba horas pegada al celular, decía estar gestionando documentos importantes, y por las noches la encontraba sentada en el sofá, mirando fijamente un collar dorado que parecía ser lo único de valor que le quedaba. Pero todo cambió. Aquella mañana de miércoles. «Ana Luisa», me dijo con un tono tan dulce que parecía fingido. Pensé, tal vez podrías prestarme un poco del dinero que Eduardo guardó. Solo lo necesito por un tiempo. Te lo devuelvo, lo juro. Me quedé paralizada. «¿Cómo sabes del dinero que Eduardo guarda?». Titubeó, luego sonrió nerviosa. «Él lo mencionó una vez, no recuerdo bien, pero yo sí recordaba. Eduardo jamás hablaría de eso con nadie, mucho menos con ella». Entonces entendí. Todo esto era parte de un plan. «Valentina, ¿por qué viniste realmente aquí?». «Ya te lo dije, necesito ayuda». «No. Tú quieres algo. Estás escondiendo algo. Quiero la verdad». Y fue entonces cuando explotó. «¿Sabes por qué estoy aquí? Porque tú ganaste, Ana Luisa. Tú, la pobrecita que todos ignoraban. Ahora vives feliz, con un marido que te ama, una vida sencilla pero estable. ¿Y yo? Perdí todo por confiar en un hombre que me usó». Hizo una pausa larga, respiró profundo y continuó. «Y tú tienes algo que yo siempre quise. Estabilidad, hogar, respeto a Eduardo». «¿Eduardo?», pregunté sin poder creerlo. «Sí». Me miró con una frialdad escalofriante. «Siempre estuve enamorada de él, desde la universidad, pero tú llegaste, con tu cara de buena, y me lo robaste.
Mi corazón latía con fuerza. ¿Estás diciendo que volviste para quitarme a mi esposo? Ella sonrió, con esa soberbia que siempre la había caracterizado. Digamos que si no puedo recuperar lo que perdí, voy a tomar lo que nunca pude tener. Esa noche hablé con Eduardo. Estaba en shock. No. Puedo creer que mi hermana esté haciendo esto. Sabía que era orgullosa, pero no tanto. Pero al día siguiente, cuando fui al mercado, Valentina se quedó sola con él. Y entonces ocurrió lo impensable. Se desmayó en plena sala. Eduardo, desesperado, la llevó al hospital. Cuando volví, estaban los dos en urgencias. ¿Qué pasó?, pregunté asustada. El médico salió con una expresión seria. Está embarazada, nos dijo, y su embarazo es de alto riesgo. Miré a Eduardo. Tenía los ojos abiertos como platos. Negaba lentamente con la cabeza. Eso no puede ser, murmuró. Pero Valentina, acostada en la camilla, me miró fijamente y susurró. El hijo es de él, y en ese momento, el mundo se detuvo. Estaba comenzando la batalla emocional más dolorosa de mi vida. Durante días, mi casa se convirtió en un campo de guerra silenciosa. Valentina no decía mucho, pero con su sola presencia, el ambiente era insoportable. Eduardo evitaba mirarme a los ojos. Dormía en el sofá. Decía que necesitaba espacio. Y yo sentía cómo todo lo que había construido se derrumbaba frente a mí. Una tarde, la encontré sentada en el cuarto de huéspedes, con una sonrisa nostálgica. Sostenía una fotografía vieja de cuando estábamos en la universidad. ¿Recuerdas? ¿Este día? Fue cuando Eduardo me llevó a la biblioteca porque yo no entendía nada de finanzas. Me dijo con los ojos brillantes. Asentí en silencio. Ese día me di cuenta de que estaba enamorada de él. Pero él solo tenía ojos para... Valentina, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Porque no quiero morir guardando secretos. ¿Morir? Se encogió de hombros. Mi embarazo es delicado. El médico dijo que hay riesgos. Y si algo me pasa, quiero que tú lo sepas todo. La miré confundida. Estaba empezando a temer que algo más oscuro se escondía detrás de toda esa historia. Más tarde, mientras recogía la ropa sucia, encontré algo entre sus cosas, un recibo médico, pero no del hospital local. Era de una clínica privada, de fertilidad. Fruncí el ceño. ¿Qué hacía Valentina en una clínica de fertilidad semanas antes de aparecer en nuestra puerta? Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la clínica, presentándome como su hermana para solicitar una copia del historial. La recepcionista dudó, pero después de verificar el apellido y confirmar que era paciente, me entregó un sobre cerrado. Esa noche abrí el sobre con el corazón, latiendo a 1000 por hora, y lo que leí... Paciente. Valentina Villar. Procedimiento. Inseminación artificial. Donante anónimo aprobado por el banco. Fecha del procedimiento, 2 semanas antes de presentarse en el domicilio familiar. Mi mundo se paralizó. Valentina estaba mintiendo. El hijo que llevaba no era de Eduardo. Todo había sido parte de un plan perfectamente calculado para volver a entrar en nuestras vidas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fingir que el hijo era suyo? ¿Qué buscaba realmente? Con los documentos en la mano, enfrenté a Eduardo. «Tienes que leer esto», él leyó en silencio. Al terminar, se pasó las manos por el rostro, como si acabara de despertar de una pesadilla. «Dios mío, no entiendo nada. ¿Por qué haría algo así?» Y entonces llegó la pregunta que cambiaría todo. «¿Y si no es solo por ti, Eduardo? ¿Y si quiere algo más grande, algo que todavía no sabemos?» En ese momento escuchamos un fuerte golpe en la sala. Corrimos. Valentina estaba en el suelo, gritando de dolor. «¡Mi bebé! ¡Ayúdenme!». Corrimos al hospital. Estaba estable, pero pedía vernos a los dos. «Necesito contarles algo, antes de que sea demasiado tarde». La verdad estaba a punto de salir a la luz. La habitación del hospital estaba en silencio, cuando Valentina rompió en llanto. Tenía el rostro pálido, el maquillaje corrido y los labios partidos. «Perdón. No quería que las cosas terminaran así». Eduardo se mantenía en pie, con los brazos cruzados.
Yo, sentada, solo podía mirarla con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Entonces nunca estuviste embarazada de mi hermano? Le pregunté con la voz entrecortada. No, sí estoy embarazada, pero no es de Eduardo. El mundo pareció detenerse por un segundo. Inventé la historia porque estaba desesperada. Cuando mi familia me dio la espalda y perdí mi trabajo, no tenía nada. Eduardo era mi última conexión con una vida que ya no era mía. ¿Y decidiste destruir la nuestra solo por eso?, preguntó Eduardo con furia contenida. Valentina bajó la mirada. Sí, pero con el tiempo me arrepentí. Me sentí atrapada en mis propias mentiras. Quise parar, pero era demasiado tarde. Tomó aire antes de confesar lo más duro. El padre del bebé me abandonó. No me quiere. Pero este bebé es lo único real que tengo. No quiero que nazca con odio a su alrededor. Sus lágrimas eran sinceras. No dijimos nada más. Nos fuimos. Semanas después, me llamaron del hospital. Valentina había firmado su alta voluntaria y desaparecido sin dejar rastro. Pensé que era lo último que sabría de ella, hasta que, un mes después, tocaron mi puerta. Era Valentina. Sin maquillaje, el cabello recogido, los ojos cansados. En sus brazos, un recién nacido dormía plácidamente. No vengo a pedir nada. Solo quería que lo conocieras. Este bebé es mi nueva vida. Y por muy mal que haya actuado, tú fuiste lo más parecido a una hermana que tuve. Me mostró los papeles del hospital. Todo estaba en orden. Me voy a otra ciudad. Conseguí un trabajo en una biblioteca. Quiero empezar de cero. Solo necesitaba decirte... Perdón, se dio media vuelta. Pero algo dentro de mí me impidió dejarla ir así. Valentina, espera. Se detuvo y giró lentamente. Te equivocaste mucho, pero tuviste el valor de enfrentarme. Eso vale más de lo que crees. Si realmente quieres empezar de nuevo, hazlo bien. No por ti, por él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, Ana Luisa, por no cerrarme la puerta. Otra vez. Los meses pasaron. Eduardo y yo fortalecimos nuestra relación. La traición dejó heridas, pero también nos hizo crecer. De vez en cuando Valentina enviaba fotos del bebé. Nunca más pidió nada. Solo compartía momentos, y así, la mujer que quiso destruirme terminó enseñándome que a veces las personas más rotas solo necesitan una segunda oportunidad. Fin. Hola. Me llamo Valeria Mendoza, y hoy voy a contarte la historia más dolorosa, pero también más reveladora, de mi vida. Una historia que comienza con la muerte de mi padre y termina con la justicia sirviéndose fría frente a la mujer que más daño me hizo. Mi padre, Ramiro Mendoza, era un empresario exitoso. Comenzó desde abajo, vendiendo herramientas en el mercado central, y construyó un pequeño imperio industrial llamado Grupo R&R. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Desde entonces, papá fue madre, padre, amigo y guía. Siempre decía: Valeria, tú vas a ir más lejos que yo. Solo prométeme que nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Cuando tenía 17 años, papá se casó con Leticia Roldán, una mujer 20 años menor que él, bella, elegante y completamente vacía por dentro. Desde el principio supe que no le agradaba. Me miraba como si yo fuera una intrusa en su cuento de hadas dorado. Yo intentaba ser cordial, mantener la paz por mi padre, pero ella siempre encontraba maneras sutiles de hacerme sentir indeseada. Se burlaba de mi ropa, criticaba mi forma de hablar y hablaba mal de mí cuando creía que no la escuchaba. Papá parecía no notar nada. Estaba ciego de amor. Le construyó una casa de ensueño, le compró un auto de lujo y la llevaba a cenas donde ella presumía como si todo le perteneciera. Yo me refugiaba en mis estudios. Me gradué con honores en la universidad y comencé a trabajar como asistente administrativa en una empresa externa para no depender de papá, pero él siempre insistía. Grupo R&R será tuyo algún día. Estoy haciendo cambios en el testamento. Quiero que estés protegida, hija. Y entonces, ocurrió. Una mañana de abril, papá se levantó quejándose de un dolor en el pecho. No quiso ir al hospital. Murió antes del almuerzo. Un infarto fulminante.
Recuerdo ese día como si estuviera atrapado en el tiempo. El sonido de la ambulancia, el llanto falso de Leticia, la frialdad de los abogados que aparecieron horas después para hablar de documentos urgentes. Papá fue enterrado en el panteón familiar, con una ceremonia que parecía más una exhibición que una despedida. Leticia organizó todo con una sonrisa de plástico, como si ya estuviera posicionándose como la gran señora Mendoza. Yo apenas podía respirar. Había perdido al único ser que me amaba sin condiciones. Después del entierro regresamos a casa. No hubo palabras de consuelo, ni abrazos, ni silencio compartido. Solo una escena que marcaría mi vida para siempre. Leticia me llamó al despacho de papá. Se sentó en su silla como si fuera la reina de un castillo recién conquistado, cruzó las piernas, me miró de arriba abajo y me dijo con una voz gélida: «Ya no puedes quedarte aquí, Valeria. Esta casa me pertenece. Ramiro me dejó todo a mí. Y tú... Bueno, tú ya eres adulta. Haz tu vida». Yo no entendía. «¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. Papá estaba cambiando el testamento. Él quería que yo...». No cambió. Nada. El testamento sigue como antes. Yo soy la única heredera. La casa, las cuentas, la empresa... Todo es mío. Así que puedes empacar tus cosas. No te quiero aquí mañana. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Le supliqué. Le dije que no tenía a dónde ir, que necesitaba tiempo. Pero ella se puso de pie, abrió la puerta y gritó a los empleados de la casa: «Acompañen a la señorita Valeria a su habitación, que recoja sus cosas. No quiero verla aquí otra noche». Fui escoltada por los mismos trabajadores que me habían visto crecer. Nadie se atrevió a defenderme. Algunos bajaron la mirada, otros simplemente obedecieron. En menos de una hora me vi en la acera con una maleta, un par de bolsas de ropa y un nudo en la garganta que no me dejaba ni llorar. Esa noche llovía. Caminé sin rumbo por la ciudad. Las luces parecían burlarse de mí. Las familias cenaban tras las ventanas como si todo estuviera bien, mientras yo me sentaba en una banca de parque, empapada, con el corazón roto. No podía llamar a nadie. Mis amigos estaban lejos. Mis tíos se habían distanciado de papá desde que se casó con Leticia, y no quería dar lástima. No quería que nadie me viera derrotada. Apreté los dientes, abracé mis rodillas y me hice una promesa. Un día, Leticia, me vas a mirar a los ojos, y no vas a tener más remedio que inclinar la cabeza. No por venganza, sino porque lo justo llega. Siempre llega. Y así comenzó mi viaje, desde la calle, desde el abandono, desde el polvo, pero con algo que ella nunca tuvo: la dignidad de quien no se rinde. Después de aquella noche en la banca del parque, pasé los peores días de mi vida. Dormía en hostales baratos o en sofás prestados por conocidos. Buscaba trabajos en cafés, en oficinas pequeñas, en donde fuera. Pero cada vez que me preguntaban por mi apellido, me tragaba las lágrimas. No quería que nadie supiera que era la hija del fundador de Grupo RNR, la misma empresa que ahora pertenecía a Leticia. Fue entonces cuando conocí a Álvaro, un empresario visionario que había trabajado años atrás con mi padre. Lo encontré en una conferencia sobre innovación industrial. Me le acerqué al final, le dije quién era, y para mi sorpresa, su rostro cambió de inmediato. «¿Valeria Mendoza? Ramiro hablaba todo el tiempo de ti. Decía que eras más brillante». «¿Que él? ¿Qué haces aquí?». Le conté todo. La muerte de papá, la traición, el testamento, el despojo. Pensé que me rechazaría, pero hizo algo que nunca olvidaré. «Trabaja conmigo. Empezamos desde cero, pero vas a crecer, y un día esa mujer te va a ver desde abajo». Álvaro me enseñó lo que no aprendí ni en la universidad: cómo negociar, cómo leer personas, cómo anticiparse a los movimientos del mercado. Me llevó a ferias internacionales, me presentó a contactos de alto nivel. Me convirtió, sin querer, en una versión nueva y fortalecida de mí misma. Durante 5 años trabajamos sin descanso. Ahorré cada centavo. Aprendí a invertir, a liderar equipos, a tomar decisiones difíciles. Mientras tanto, Leticia seguía gastando la fortuna que mi padre dejó, comprando mansiones, viajando, rodeada de aduladores.
Pero lo que ella no sabía era que el mundo de los negocios no perdona a los ignorantes. Una tarde, Álvaro entró a mi oficina con una carpeta gruesa. La arrojó sobre el escritorio y dijo: «Es el momento, Valeria. Grupo R&R está a punto de colapsar. La señora Roldán ha firmado contratos ruinosos, ha despedido a los ejecutivos clave y está buscando desesperadamente inversionistas». Me temblaron las manos. «¿Estás diciendo que podemos comprarla?» «No, estoy diciendo que tú puedes hacerlo. Con la ayuda de Álvaro y otros inversionistas estratégicos, creamos una empresa pantalla. Hicimos movimientos silenciosos. Compramos pequeñas acciones de R&R a través de terceros. Atraímos a proveedores que habían sido rechazados por Leticia. Y poco a poco, nos hicimos dueños de más del 51% del grupo empresarial. Y entonces llegó el día. Leticia fue llamada a una reunión de emergencia. No sabía quiénes eran los nuevos inversores, ni sospechaba que detrás de todo estaba yo. Entró con su sonrisa plástica, vestida de diseñador, y saludó a todos con aires de superioridad. Cuando me vio al fondo de la sala, su rostro palideció. «¿Tú qué haces aquí?», murmuró, como si hubiera visto un fantasma. Me puse de pie, miré a todos los presentes y dije: «Señores, como presidenta del nuevo consejo directivo, me complace informarles que a partir de hoy, Leticia Roldán queda destituida de todas sus funciones dentro del grupo R&R. Ha violado múltiples estatutos internos y ha demostrado incompetencia en la administración de los recursos de la compañía». Ella se rió nerviosa. «Esto es absurdo. Esta empresa es mía. Ramiro me la dejó». Entonces, uno de los abogados presentes, el mismo que había sido leal a mi padre en vida, levantó un documento. «Señora Roldán, el testamento original de don Ramiro ha sido revocado. Existe un codicilo firmado electrónicamente una semana antes de su fallecimiento, en el que nombra a Valeria Mendoza como heredera universal. Este documento fue verificado y validado judicialmente. Su acceso a los fondos de la empresa y demás propiedades queda congelado desde este momento». Leticia gritó, lloró, suplicó. «Valeria, por favor, yo te cuidé, después de tu padre». La miré con calma. No había odio en mí, solo una tristeza profunda por lo que ella se había convertido. «No me cuidaste, Leticia. Me echaste a la calle cuando más te necesitaba. Y ahora te toca hacer lo mismo, pero no lo haré con odio, lo haré con justicia». Ese día, Leticia fue escoltada fuera del edificio por el mismo personal que una vez la trató como reina. Nadie le aplaudió, nadie la defendió. Y yo me senté en la silla que alguna vez ocupó mi padre, no con soberbia, sino con la firme intención de honrar su legado. A partir de ese momento, yo era la jefa. Después de la reunión donde destituí a Leticia, mi nombre apareció en todos los portales financieros. Valeria Mendoza, la heredera oculta que tomó el control del imperio de su padre. Exmadrastra destituida por su hijastra, el giro. Inesperado en Grupo R&R. Pero a mí no me importaban los titulares. Solo pensaba en una cosa: reconstruir lo que mi padre había creado con tanto esfuerzo y reparar el daño que esa mujer había hecho. Grupo R&R estaba en ruinas. Leticia había vendido activos estratégicos, despedido al personal capacitado y contratado amigos y amantes sin experiencia. Era como si hubiera querido destruirlo todo desde dentro. Yo pasaba noches sin dormir. Volvía a revisar cada contrato, cada número, cada decisión. Álvaro seguía a mi lado como consejero y aliado incondicional. Juntos reestructuramos departamentos, renegociamos deudas y recuperamos proveedores perdidos. Mientras tanto, Leticia había desaparecido del mapa. Decía que vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, que había vendido todas sus joyas, que algunos de sus amigos ricos le habían dado la espalda al saber que no tenía un centavo. Los lujos se habían desvanecido como humo. No voy a mentir. Al principio me alegraba saberlo, pero algo en mí seguía sintiendo ese vacío, esa herida vieja que no terminaba de cerrar. Un día,
Al salir de una reunión, vi a una mujer sentada en las escaleras del edificio. Su ropa estaba desgastada, llevaba gafas oscuras, pero la reconocí al instante, era Leticia. Me acerqué, dudando. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad. Ella se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. «No tengo a dónde ir. Lo he perdido todo. Todos me abandonaron. Solo tú quedas, Valeria». Me quedé en silencio. No sabía si reír, llorar o simplemente irme. «¿Y qué esperas que haga?», pregunté. «Solo una oportunidad, un trabajo. No te pido caridad. Solo... déjame empezar de nuevo». El orgullo me empujaba a decirle que no, que se fuera, que pagara cada lágrima que me había hecho derramar, pero algo dentro de mí me detuvo. Recordé a mi padre, su mirada tierna, su voz diciendo: «La justicia no es venganza, hija, es actuar con el corazón limpio». Respiré hondo, la miré a los ojos y respondí: «Mañana a las 8, oficina de recursos humanos. Te van a asignar un puesto en la sección de archivo. Vas a comenzar como cualquier otro empleado. No esperes tratos especiales». Ella asintió, con los ojos llenos de gratitud. Quiso tomarme la mano, pero di un paso atrás. «Esto no borra lo que hiciste, Leticia. Pero todos merecen una segunda oportunidad, aunque sea en el sótano». Durante las semanas siguientes la vi llegar temprano todos los días, vestida con ropa sencilla, organizando documentos, saludando con timidez. No hablaba con nadie, no levantaba la vista. Los empleados comenzaron a murmurar: «¿Esa no es la exdirectora? ¿Qué hace limpiando archivos? Dicen que la jefa la puso ahí». Yo no alimentaba los chismes, solo observaba cómo el ego de Leticia se deshacía día tras día, y por primera vez parecía humana. Una tarde la encontré en la cafetería, sola, comiendo pan con café. «¿Te estás adaptando?», le pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida. «Sí, y gracias, no por el trabajo, sino por darme una lección. Sé que no merezco tu perdón, pero espero ganármelo algún día». Le dejé una carpeta sobre la mesa. «Tu desempeño ha sido correcto. A partir de la próxima semana pasarás a control de calidad. Si continúas así, podrías ascender más». Ella la tomó, con manos temblorosas. No dijo nada más, pero sus ojos lo decían todo. No era compasión lo que sentía por ella, era algo más profundo. Era paz. Había cerrado el círculo. La mujer que me echó a la calle ahora vivía de un sueldo que yo firmaba cada mes, y sin gritar, sin humillarla, sin venganza, solo con trabajo, dignidad y el legado de mi padre como escudo. Habían pasado ya 3 años desde aquella tarde en que Leticia volvió, rota, suplicando por un trabajo. Durante ese tiempo vi algo que jamás imaginé presenciar, una transformación real. Leticia, que antes caminaba con la nariz en alto y despreciaba a los empleados, ahora saludaba a todos con respeto. Escuchaba. Aprendía. Se quedaba después de horas si era necesario. Nunca pidió favores. Nunca usó su apellido para escalar. La Dirección de Recursos Humanos me enviaba reportes frecuentes. Su desempeño era impecable. Y lo más sorprendente era que no intentaba acercarse a mí, ni aprovechar nuestra conexión. Simplemente se comportaba como una empleada más. Una tarde, mientras yo revisaba documentos en mi oficina, escuché un golpe leve en la puerta. ¿Puede?», dijo una voz conocida. Era ella, más delgada, más humilde, con un sobre en la mano. «Adelante». Entró con pasos cortos. Se sentó sin que yo se lo pidiera. «No vengo a pedir nada, solo quería darte esto». Me tendió el sobre. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, letra temblorosa, pero firme. «Valeria, he pasado estos años tratando de entender quién era y en qué me convertí. No hay palabras que puedan borrar lo que te hice. Solo quiero que sepas que trabajar aquí me ha enseñado más sobre dignidad que todos los años que viví rodeada de lujos. Hoy presento mi renuncia. No porque no valore esta oportunidad,
sino porque creo que ya no tengo nada más que aportar. Me voy en paz, y te deseo lo mejor. Gracias por enseñarme que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el perdón. Levanté la vista. Leticia tenía lágrimas contenidas. Encontré un trabajo en una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de calle. Quiero devolver algo, aunque sea un poco. Me levanté lentamente. Me acerqué a ella. Y por primera vez en 1900 muchos años, la abracé. No era mi enemiga, no era mi madrastra cruel. Era solo una mujer rota que había tocado fondo y aprendido a levantarse. Hazlo, Leticia. Ayuda a quienes nadie ayuda. Y cuando lo hagas, piensa en la joven que una vez echaste a la calle. Esa fue tu mayor lección. Ella asintió y se fue, sin mirar atrás. Con el tiempo, Grupo RNR volvió a ser lo que fue con mi padre, una empresa ética, sólida y respetada. Implementamos programas para jóvenes emprendedores, apoyamos a madres solteras y reconstruimos la imagen que Leticia había dejado en ruinas. Una mañana, estaba caminando por la planta de producción cuando una joven me detuvo. ¿Usted? Es la directora, ¿verdad? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Solo quería decirle, gracias. Entré aquí gracias a un programa para mujeres. Antes no tenía nada. Ahora estudio contabilidad. Usted me inspiró. La abracé. Como me habría gustado que alguien lo hiciera cuando tenía 19 años, sola, perdida en un parque. Ese era el legado que mi padre me dejó. No una empresa, no millones, sino el poder de cambiar vidas con compasión, firmeza y justicia. Desde ese día, cada vez que entro a mi oficina, veo una pequeña placa sobre el escritorio. Mandé hacerla yo misma. Dice, aquí se sienta quien nunca se rindió. Y debajo, muy discretamente, Valeria Mendoza, presidenta del grupo RNR Fin. Me llamo Lorena Méndez y tenía 32 años cuando creí que por fin mi vida estaba en orden. Era abogada, tenía una carrera sólida y después de años enfrentando desengaños y traiciones, pensé que había encontrado al hombre adecuado. Cayo Duarte, un médico reconocido, amable y cariñoso, que parecía quererme de verdad. Nos conocimos en un hospital cuando fui a visitar a un cliente y rápidamente empezamos a salir. En pocos meses me propuso matrimonio. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle. Su madre, doña Vilma Duarte, era una mujer aparentemente encantadora. Siempre sonriente, con ese aire de señora educada que prepara té y te alaba con frases suaves. Pero con una mirada fría, de esas que te atraviesan. Desde el primer día, sentí que me observaba con sospecha. Cayo decía que era mi imaginación, que solo intentaba conocerme mejor. Yo quería creerle. Después de la boda, nos mudamos a un piso nuevo en una zona exclusiva de Madrid. Pero Vilma estaba en todas partes. Tenía una copia de las llaves, por si acaso, y la usaba a su antojo, incluso cuando yo estaba sola. Cayo lo tomaba a broma, pero yo comenzaba a sentirme invadida, vigilada, controlada. Poco a poco, sus comentarios comenzaron a hacerse más envenenados. ¿Estás segura de que puedes con tu ritmo de trabajo y además ser una buena esposa? O, me decía con una sonrisa, Cayo ya no parece tan entusiasmado como antes. ¿Será que el matrimonio le pesa? Ella sembraba dudas con dulzura, mientras delante de Cayo se mostraba como la madre perfecta. Y él, cada vez me cuestionaba, más, mis horarios, mis amistades, mi forma de vestir. Yo ya no reconocía al hombre con el que me casé. Una tarde discutimos por una tontería, un mensaje de una amiga que Cayo malinterpretó. Le dije que necesitaba unos días para pensar y me fui a casa de mi madre. Cuando regresé, encontré a Vilma sentada en mi sofá, bebiendo café como si fuera la dueña del piso. Y fue en ese momento cuando soltó algo que me dejó helada. Tu ausencia ha sido útil. Cayo y yo hemos podido hablar. A solas, como en los viejos tiempos. Me miró con una sonrisa extrañamente triunfal. Aquellas palabras se me clavaron en la mente. ¿Qué tipo de conversación tienen una madre y su hijo a solas, con ese tono? Desde ese día, la duda se convirtió en desconfianza, y comencé a observar.
a investigar. Lo que descubrí después cambiaría mi vida para siempre. Desde aquella conversación, algo en mí se activó. Ya no podía mirar a Vilma, sin preguntarme qué escondía tras esa sonrisa educada. Decidí no enfrentarla todavía. Fingí que todo estaba bien, pero por dentro estaba alerta. Una noche, Cayo salió de guardia y Vilma apareció en casa diciendo que venía a acompañarme para que no me sintiera sola. Me contuve, pero algo me dijo que esa noche tenía que actuar. Después de que se fue a dormir, ella insistía en quedarse en el cuarto de invitados, aunque yo nunca se lo ofrecía. Entré en su bolso. Llevaba semanas trayendo una libreta consigo. Escribía todo el tiempo en ella. Siempre decía que eran notas para su club de lectura. Mentira. Lo que encontré fue un diario personal, lleno de frases escritas con rabia contenida. Lorena no. Es digna de mi Cayo. Debe marcharse antes de que arruine nuestra unión. Me recuerda a la madre de Cayo. Egoísta, ambiciosa, y por eso él la dejó de amar. Me quedé helada. ¿Unión? ¿Qué clase de relación cree tener con su hijo? Seguí leyendo. Había páginas enteras hablando de cómo ella siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más íntimos. Me invadió un asco profundo. Pero lo peor vino al final del cuaderno. Una lista. Llamar a Carla. Confirmar reserva. En el hotel. Hablar con Cayo sobre mudanza temporal sin Lorena. Entregar fotos al abogado. Fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué abogado? ¿Planeaba una separación? Guardé el cuaderno sin dejar rastro, y al día siguiente fui a la oficina como si nada. Llamé a una amiga detective. Le pedí que siguiera a Vilma durante unos días. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Mientras tanto, Cayo seguía actuando raro. Me miraba con desconfianza, evitaba el contacto físico. A veces llegaba del trabajo y se encerraba a hablar por teléfono en el baño. Me decía que eran temas médicos, pero su tono era distinto, nervioso, íntimo. Una tarde, entré al despacho de casa y encontré una carpeta con documentos. Me temblaban las manos. Eran documentos legales de separación de bienes. Cayo estaba preparando todo sin decirme nada. Había algo aún más doloroso. Un recibo de un hotel en Marbella. Fechado la semana pasada. 2 personas. Suite de lujo. Firma. Vilma Duarte. Ya no podía más. Fui directa a enfrentarla. «¿Qué estás haciendo con mi marido?», le pregunté con la voz rota. Ella me miró, serena, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «Estoy salvándole, de ti». Y entonces lo dijo. Con palabras suaves, sin alterar su tono, confesó algo impensable. «Cayo no necesita una esposa. Me tiene a mí. Siempre me ha tenido. Y ahora que has demostrado no ser lo que él necesita. No te preocupes, Lorena. Yo ocuparé tu lugar». Salí de allí tambaleándome. Esa mujer no era una madre. Era una sombra enferma, obsesionada, pero aún no lo sabía todo. Aún faltaban piezas en este rompecabezas macabro. Y la siguiente revelación sería la más cruel de todas. No dormí aquella noche. La confesión de Vilma resonaba en mi cabeza como un eco maligno. Yo ocuparé tu lugar. No sabía si tenía más miedo del odio que sentía hacia mí o del amor enfermizo que profesaba por su propio hijo. Al día siguiente recibí una llamada de la detective. Tenía algo importante que mostrarme. Nos encontramos en una cafetería discreta. Me entregó un sobre con fotos. En ellas, Cayo y Vilma aparecían abrazados, en la misma suite del hotel de Marbella. Había besos en la mejilla, caricias, incluso una foto borrosa en la que parecían cogidos de la mano, caminando por la playa al atardecer. Podría parecer un paseo inocente, si no fuera porque en otra imagen se veían entrando en la misma habitación, solo ellos dos. «¿Qué es esto?», pregunté llorando. «No te puedo afirmar nada sin pruebas más contundentes, pero lo que vi no parece una relación». «Madre e hijo». Me sentí sucia, traicionada, humillada. Decidí hablar con el padre de Cayo, don César. Hacía años que no tenía relación con la familia, pero sabía que aún vivía en Galicia.
Lo llamé, y cuando le conté lo poco que sabía, guardó silencio por unos segundos. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Vilma está con... Cayo ahora. Dios mío». Le pedí que me explicara. Y esa conversación me cambió la vida. Don César me confesó que Vilma nunca fue una madre amorosa, que siempre trató a Cayo como si fuera su propiedad, que cuando él intentó poner límites, ella le acusó de romper la familia y pidió el divorcio. Un día la encontré dormida en la cama con él cuando Cayo tenía 15 años. Dijo que solo lo estaba consolando porque tuvo una pesadilla, pero su ropa, su forma de mirarle, no era normal, Lorena. Me dieron náuseas. Cayo era una víctima, pero también tal vez un cómplice, o al menos alguien que nunca se atrevió a romper con ella. Fui directamente a confrontarlo esa noche. «¿Te estás acostando con tu madre, Cayo?» Me miró como si le hubiera abofeteado. Negó con la cabeza, pero no con la mirada. «No, digas locuras», gritó. «Entonces, ¿por qué me escondes? ¿Por qué vas con ella a hoteles a mis espaldas? ¿Por qué firmaste papeles con su abogado?» Se sentó. Se cubrió la cara. Temblaba. «No sé cómo salir de esto», murmuró. «Ella controla todo. Me chantajea desde que soy adolescente. Me dice que si no estoy con ella, me quitará todo. Me hará parecer un degenerado. Me arruinará la carrera. ¿Y por eso pensabas arruinar mi vida? Creí que si me alejaba de ti, ella me dejaría en paz». No podía creerlo. Había vivido una mentira. Me casé con 1900, un hombre destruido por su propia madre. Pero él me había traicionado, no una vez, sino miles de veces, al elegir callar, al elegirla a ella. Esa noche hice mi maleta. Me fui sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí ardía, no por venganza, por justicia. Y entonces recordé el diario, las fotos, los documentos, tenía las piezas. Ahora solo faltaba exponerlas ante el mundo. El juicio fue un escándalo. Cayo intentó manipular la narrativa, presentándose como una víctima de una mujer vengativa. Pero no contaba con que yo lo había previsto todo. Presenté grabaciones, correos electrónicos y pruebas de transferencias, de bienes a nombre de la madre. También demostré que Lucía, había falsificado mi firma en varios documentos legales con la ayuda de un notario corrupto. El tribunal no tardó en ver la verdad. Lucía fue condenada por fraude, documental, falsedad y encubrimiento. La sentencia: 4 años de prisión y el pago de una cuantiosa indemnización. Cayo, por su parte, enfrentó cargos por fraude patrimonial, evasión fiscal y coacción psicológica. No pisó la cárcel gracias a un acuerdo judicial, pero perdió todo: reputación, licencias profesionales y, lo más irónico, el respeto de su madre. Durante el proceso, doña Encarnación declaró en mi favor. Entre lágrimas, confesó que nunca imaginó que su hijo pudiera llegar tan lejos. La ambición se lo tragó. Yo solo quería protegerle, pero acabé alimentando un monstruo. Su declaración fue decisiva, y por primera vez no sentí odio, solo lástima. Salí del juzgado sin rencor, pero también sin alegría. Gané justicia, sí, dignidad también, pero el tiempo perdido, ese no volvería jamás. Cayo desapareció. Dicen que se internó en una clínica privada en Andalucía. Nunca volví a verle. Meses después, recibí una carta anónima con una sola frase escrita a mano. «Gracias por liberarme, aunque ya sea tarde. Perdón». La historia llegó a los medios. Me ofrecieron entrevistas, reportajes, incluso documentales. Pero rechacé todas las propuestas. Decidí abrir mi propia firma de consultoría jurídica, dedicada exclusivamente a mujeres que sufren abusos silenciosos dentro del entorno familiar. Le puse un nombre simbólico: Voz Propia. Porque aprendí que a veces el grito más fuerte es aquel que finalmente rompe el silencio. Nunca pensé que la vida pudiera dar un giro tan brutal en cuestión de segundos. Me llamo Amara Villaseñor. Tengo 32 años, y desde pequeña fui considerada la débil de la familia. Crecí a la sombra de mi hermana mayor, Celeste, quien siempre fue la brillante, la admirada, la hija ejemplar. Yo era la que soñaba, dibujaba,
creaba. Pero para mi madre, Irene, eso no contaba. Mi padre, don Armando, era el único que me miraba con ternura, que me hacía sentir valiosa. Pero murió hace 6 años, de un infarto inesperado, y desde entonces algo en mí se rompió. Me resigné a mi vida sencilla, trabajando como diseñadora gráfica freelance, lejos de los viñedos familiares, mientras Celeste se quedaba al mando de todo. Nunca cuestioné nada, hasta que, una tarde cualquiera, lo descubrí. Estaba ayudando a limpiar el ático de la casa vieja, ese lugar lleno de polvo y recuerdos olvidados, porque mi madre había decidido hacer limpieza general antes de la cena familiar. Mientras removía cajas viejas, tropecé con un baúl que nunca había visto. Algo me empujó a abrirlo. Dentro, entre mantas raídas y fotos antiguas, encontré un fajo de sobres cuidadosamente atados con una cinta azul. El corazón me dio un vuelco cuando vi la letra. Era la de mi padre. Con manos temblorosas abrí el primero. Mi querida Amara, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre vi tu luz, incluso cuando los demás no la entendían. Este viñedo pequeño, el que está al norte de la propiedad, es para ti. No le he dicho a nadie aún, porque quiero sorprenderte, pero hablaré con el abogado esta semana. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Fui devorando carta tras carta, cada una más amorosa, más llena de promesas. Pero entonces, mi pecho se heló. Todas estaban fechadas solo una semana antes de su muerte. Nunca me habló de esto. Nunca supe de este viñedo reservado para mí. ¿Por qué? De pronto todo encajó. Celeste. Ella era quien manejaba los papeles, quien se hizo cargo de la herencia, quien me aseguró que papá no dejó nada arreglado para ti. ¿Ese viñedo me pertenecía? Corrí a mi pequeño apartamento con No me siento, las cartas bajo el brazo. Me senté en el sofá, respirando agitadamente, mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Solo había una persona en quien podía confiar. Elías Mendoza. Elías era mi amigo de infancia, el vecino con el que compartí tardes de bicicleta, confidencias adolescentes, risas interminables. Ahora era un abogado reputado, especializado en herencias. Hacía meses que no hablábamos, pero necesitaba su ayuda. Amara, dijo sorprendido al atender mi llamada. ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? No lo sé, Elías, dije con voz quebrada. Encontré unas cartas de mi padre, creo que me dejaron fuera de algo importante. Esa misma noche nos encontramos en una cafetería discreta. Le mostré las cartas, una por una, observando cómo su expresión pasaba de curiosidad a seriedad absoluta. Esto es grave, dijo al terminar de leerlas. Si tu padre realmente quería transferirte ese viñedo, y si no se formalizó antes de su muerte, aún podríamos pelearlo. Pero, Amara, ¿por qué crees que tu hermana ocultaría esto? Tragué saliva. Celeste siempre fue la favorita, la fuerte, la que mamá adoraba. Yo era solo el estorbo. ¿Y si temía que papá me diera algo importante? Elías me miró fijamente. ¿Estás lista para enfrentarla? Esto no será fácil, lo supe en ese instante. Sí, lo estaba. Y el momento perfecto sería la cena familiar del sábado, cuando todos estarían presentes, incluido Gabriel, nuestro hermano mayor, que volvía del extranjero para la ocasión. Tenía 3 días para armarme de valor. El sábado llegó demasiado, rápido. Me puse el vestido azul que sabía que mamá odiaba. No resalta tu figura, solía decirme. Me recogí el cabello, tomé las cartas y fui a la casa familiar. Celeste me recibió en la puerta con su sonrisa impecable. «Amara, ¿qué?» «Gusto verte. No llegues tarde, mamá está de mal humor». Cómo odiaba ese tono condescendiente. Entré, saludé a mamá, quien apenas murmuró un hola, y vi a Gabriel conversando con Celeste. Él me abrazó con calidez. Siempre fue el único que no jugaba a las alianzas familiares. La cena transcurrió entre comentarios punzantes. De Irene. ¿Sigues soltera, Amara? ¿Aún haces esos dibujitos? ¿Y las historias exitosas de Celeste? Abrí otra sucursal en la capital. Cerré trato con un distribuidor francés. Yo respiraba hondo, esperando el momento adecuado. Y llegó. Gabriel, entre risas, mencionó.
¿Recuerdan el viñedo del norte? Papá siempre decía que quería hacer algo especial ahí. Nunca entendí por qué quedó abandonado. Las palabras activaron un resorte dentro de mí. Saqué lentamente las cartas de mi bolso. Quizá yo pueda explicarlo. Las miradas se posaron en mí, confundidas. Celeste entrecerró los ojos. ¿Qué es eso, Amara? Me puse de pie. La voz me temblaba, pero hablé. Estas son cartas de papá. Las encontré hace unos días. En ellas él dice que quería darme ese viñedo, que era para mí, pero nunca lo supe, nunca me llegaron. Celeste palideció. Mi madre frunció el ceño. Gabriel dejó el tenedor en su plato, sorprendido. ¿Qué estás diciendo?, dijo Celeste intentando sonar calmada. Eso no tiene sentido. Papá no dejó nada formal. ¿Ah, no?, contesté temblando de rabia contenida. ¿Y por qué estas cartas estaban escondidas en un baúl en el ático? ¿Quién maneja todos los papeles familiares desde que papá murió? Tú, Celeste. Tú. El silencio se volvió insoportable. Gabriel se levantó. Déjame ver esas cartas. Se las entregué y las leyó rápidamente, su expresión endureciéndose. Celeste empezó a balbucear excusas. Mi madre intervino fría como siempre. Amara, no empieces a dramatizar. Sabes que nunca tuviste cabeza para estas cosas. Me giré hacia ella, sintiendo cómo algo ardía dentro de mí. No es dramatismo. Mamá, es mi derecho. Es lo que papá quería. Gabriel me miró con firmeza. Amara tiene razón. Tenemos que aclarar esto. Celeste golpeó la mesa con la palma abierta. Basta, no arruines la cena con tonterías, pero yo ya no era la misma. Amara de antes. Esto recién empieza, Celeste, porque voy a recuperar lo que es mío. Después de esa explosión en la cena, la casa quedó en un silencio espeso. Mamá se retiró de la mesa, murmurando que no pensaba aguantar estas tonterías, mientras Gabriel me tomaba del brazo y me decía que me apoyaría en lo que necesitara. Celeste, en cambio, me lanzó una mirada helada, una mezcla de desprecio y amenaza. Sabía que no se quedaría tranquila. Amara, dijo Celeste alzándose despacio, no sabes lo que estás haciendo. Oh, claro que lo sé, le respondí con voz firme. Estoy reclamando lo que me corresponde. Elías, mi amigo abogado, ya estaba al tanto. Esa misma noche le mandé fotos de las cartas. Él me pidió reunirnos. Al día siguiente para comenzar los trámites. No podía dormir. Mi cabeza daba vueltas. Por primera vez en años sentía que estaba peleando por mí, no solo sobreviviendo a la sombra de mi hermana. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina de Elías, lo encontré con el ceño fruncido. «Hay un problema, Amara», me dijo mientras me hacía pasar. «He revisado los registros. Oficialmente, el viñedo del norte figura a nombre de la empresa familiar. Nada está a tu nombre. ¿Pero y las cartas?» Las cartas muestran intención, pero no valen como documento legal. Sin embargo... Y aquí su voz se volvió más grave. Si tu hermana manipuló documentos o evitó que se registrara un cambio de propiedad, eso es otro asunto. Mi pecho se apretó. No podía creer que Celeste hubiera llegado tan lejos. ¿Y cómo lo probamos? Necesitamos buscar papeles, testigos, cualquier cosa que respalde lo que tu padre quería. Quizá el abogado de tu padre sepa algo. ¿Sabes quién era? Sí lo sabía. Don Fabio Ortega, un anciano ya jubilado que había trabajado décadas para la familia. Decidí visitarlo personalmente. Don Fabio vivía en una casa pequeña, rodeada de plantas. Cuando le expliqué por qué venía, frunció el ceño. Yo sabía de ese viñedo, murmuró pensativo. Tu padre me lo mencionó. Dijo que quería hacer la transferencia formal, pero murió antes de firmar. ¿Y no quedó nada escrito? ¿Nada que podamos usar? El anciano negó con tristeza. Nada que yo tenga, hija, pero... Me miró fijamente. Él me pidió guardar una copia de las llaves del viñedo. Están aquí. Quizá encuentres algo allí. Me entregó un manojo pequeño, y por un momento sentí que mi padre me sonreía desde algún rincón del universo. Al día siguiente fui al viñedo. Estaba descuidado, con las parras cubiertas de maleza y las puertas oxidadas. Pero al entrar,
Algo en mi interior se iluminó. Este lugar era mío, lo sentía en cada fibra de mi ser. Empecé a explorar la vieja casona al fondo. Entre papeles rotos y muebles cubiertos de polvo, encontré un escritorio cerrado con llave. Por suerte, el llavero incluía una pequeña llave, dorada. Al abrirlo, descubrí un sobre grueso. Dentro había copias de planos, facturas e incluso una carta a mi nombre que nunca llegó a mis manos. Mi Amara, este lugar es tuyo. Sueño con que lo conviertas en algo hermoso. Si por alguna razón no llego a firmar los papeles, confío en que tus hermanos sabrán respetar mi voluntad. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero también la rabia me ardía en la garganta. Celeste sabía todo esto. Me lo había quitado deliberadamente. Esa noche llamé a Gabriel. Le conté todo y le pedí que me acompañara a hablar con Celeste. Quería enfrentarla cara a cara, sin intermediarios. Nos encontramos en la casa familiar. Celeste apareció impecable, como siempre, con ese aire de superioridad que la hacía parecer intocable. «¿Qué haces aquí, Amara?», preguntó con frialdad. «Vine por la verdad». Le mostré los documentos que había encontrado. «¿Por qué me ocultaste esto? ¿Por qué tomaste lo que era mío?». Celeste cruzó los brazos. «Papá nunca formalizó nada. El viñedo es de la familia, no tuyo. Tú no sabes manejar algo así, Amara. Eres una soñadora, siempre lo fuiste. Esto es demasiado para ti». «No te corresponde decidir eso», grité con la voz quebrada. Gabriel puso una mano en mi hombro para calmarme. «Celeste, si papá quería que el viñedo fuera de Amara, debiste respetarlo», dijo Gabriel, serio. «Esto no puede quedar así». Celeste soltó una risa amarga. «¿Y qué piensas hacer? ¿Llevarme a juicio? Sería una vergüenza para la familia. Mamá nunca lo permitiría». La miré fijamente. «Entonces prepárate, porque esto no lo voy a dejar pasar». Esa noche, al volver a casa, me sentí agotada pero decidida. Elías empezó a armar la estrategia legal. Teníamos algo muy poderoso. No solo los documentos encontrados, sino el apoyo de Gabriel y el testimonio del viejo abogado Fabio. Pero entonces recibí un mensaje inesperado. Era de Mía, una antigua empleada de la familia que ahora trabajaba para Celeste. «El viñedo no es lo único que Celeste te quitó», decía el mensaje. «Necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más estaba ocultando mi hermana? ¿Qué otras traiciones quedaban por descubrir? Decidí encontrarme con Mía al día siguiente. Nos citamos en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. «Celeste, ha escondido más cosas de las que imaginas», me dijo Mía en voz baja. «Papá quería que tú lideraras parte del negocio familiar, Amara. Tenía planes para ti, pero Celeste bloqueó todo. Cambió documentos, manipuló a mamá, te pintó como alguien incapaz». Me quedé helada. No era solo un viñedo, era toda una vida robada. «¿Tienes pruebas?», pregunté, intentando mantener la calma. Mía asintió. «He guardado copias de correos y mensajes. Si decides pelear, yo te ayudaré». Me fui de ese café con la cabeza a punto de estallar. Todo lo que había creído hasta ahora se derrumbaba. Celeste no solo me había quitado un pedazo de tierra, me había robado la posibilidad de ser vista, respetada, reconocida. No podía permitirlo más. Esa noche, frente al espejo, vi mi reflejo como si lo mirara por primera vez. Ya no era la hermana, débil, la soñadora sin voz. Era una mujer lista para reclamar lo que siempre fue suyo. «Esto es solo el comienzo», me dije en voz alta, y lo sentí en lo más profundo de mi pecho. Estaba lista para la batalla. Después de la reunión con Mía, me costó dormir. Me pasé la noche revisando mentalmente todo lo que había escuchado, tratando de conectar piezas, entender cuánto tiempo llevaba Celeste manipulándolo todo. Cuando amaneció, tenía la decisión tomada. Iba a enfrentarla no solo por el viñedo, sino por cada oportunidad que me había robado. Pero necesitaba un plan. Llamé a Elías y le conté lo que Mía había revelado. Él, con su cabeza de estratega, sugirió algo inesperado. «No podemos ir de frente, Amara.
Necesitamos pruebas sólidas y, lo más importante, debemos provocar que Celeste cometa un error. Si se siente segura, bajará la guardia. La idea me daba miedo. Enfrentarla de forma indirecta significaba acercarme a ella, fingir, jugar su juego. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, preguntó Elías. No tengo opción, le respondí. Estoy lista. Esa tarde fui a la casa familiar y pedí hablar con Celeste a solas. Ella me recibió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. ¿Vienes a rendirte?, me preguntó con sarcasmo. No, le dije con calma. Vengo a hacer las paces. Celeste levantó una ceja, sorprendida. ¿Las paces? Sí. He estado pensando, y tienes razón, yo no sé manejar un negocio. Quizá fue un error pelear por el viñedo. Si llegamos a un acuerdo, puedo dejar todo esto atrás. Por un segundo, vi un destello de triunfo en sus ojos. Sabía que caería en la trampa. Me alegra que finalmente lo entiendas, Amara. Mira, si quieres, podemos firmar un documento donde renuncies a cualquier reclamo. Así no tendrás que preocuparte por nada. Era justo lo que necesitaba, que ella misma me diera una evidencia de su intención de quedárselo todo. Perfecto, dije sonriendo. ¿Lo armamos esta semana? Celeste me abrazó con una falsa calidez, y yo, aunque me dolía el alma, correspondí al abrazo. Al salir de la casa, llamé a Mía. Ella estaba lista para ayudar. Voy a seguir actuando como si me rindiera, le dije, pero necesito que sigas recopilando todo lo que puedas. Correos, documentos, lo que tengas. Mía me aseguró que ya estaba trabajando en eso. Mientras tanto, Elías preparaba un recurso legal. Si lográbamos mostrar que Celeste había actuado de mala fe, podríamos abrir un proceso mucho más amplio, no solo por el viñedo, sino por fraude familiar. Los días siguientes fueron un juego de nervios. Me reunía con Celeste, escuchaba sus planes, asentía, fingía que estaba dispuesta a firmar cualquier cosa, pero por dentro, cada palabra suya era como una puñalada. Una noche, mientras Gabriel me ayudaba a ordenar los papeles que Mía había pasado, encontramos algo sorprendente. Correos donde Celeste le pedía a un contador manipular balances para ocultar ganancias del negocio principal de la familia. Eso iba mucho más allá del viñedo. «Esto es serio», dijo Elías cuando le mostramos los documentos. «Si lo presentamos, puede haber consecuencias legales muy graves. No quiero destruir a mi hermana», dije con un nudo en la garganta. «Solo quiero recuperar lo que es mío. Amara, ella ya cruzó la línea hace mucho. Esto no es solo por ti, es por justicia. Finalmente, llegó el día del supuesto acuerdo. Nos reunimos en el despacho familiar con mamá presente. Celeste había preparado los documentos. Yo había llevado a Elías, que se hizo pasar por un asesor. Aquí está todo», dijo Celeste mostrándome los papeles. «Solo firma. Aquí, y podremos dejar esto atrás». «Un momento», intervino Elías revisando los documentos. «Aquí veo algo extraño. ¿Por qué estos papeles incluyen también la renuncia de Amara a cualquier participación futura en la empresa familiar?» Celeste palideció un segundo. «Bueno, es solo para evitar problemas», dijo, intentando sonar despreocupada. Mamá, que hasta ese momento había estado callada, levantó la cabeza. «¿Cómo que participación futura? ¿De qué están hablando?» Ahí fue cuando Elías, con una calma impresionante, sacó copias de los correos que Mía nos había dado. «Señora Eugenia, creo que es hora de que vea lo que su hija ha estado haciendo a sus espaldas». El silencio que siguió fue sepulcral. Mamá tomó los papeles con manos temblorosas. Celeste intentó arrebatárselos, pero Gabriel se interpuso. «Esto es una traición», gritó mamá, mirando a Celeste con ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? ¿A tu familia?» Celeste por primera vez perdió la compostura. «Todo esto es culpa de Amara», gritó señalándome. «Ella siempre fue la favorita de papá. Él siempre la prefirió a ella. Yo solo intenté proteger lo que es nuestro». Me levanté lentamente. «No, Celeste. Tú solo intentaste proteger lo que era tuyo. Y lo mío». Pero se acabó. Esa noche, mientras mamá lloraba en su habitación y Celeste se encerraba furiosa en su oficina, Elías me explicó los siguientes pasos. El proceso sería largo,
pero teníamos un caso sólido. No solo por el viñedo, sino por todas las irregularidades que habíamos descubierto. Por primera vez en mi vida sentí que estaba dejando de ser una sombra, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Sabía que Celeste no se rendiría tan fácilmente, la conocía demasiado bien, y tenía razón. A la mañana siguiente encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Si crees que ganaste, estás muy equivocada. Esto no ha terminado. Sé. Mi sangre se heló. Celeste iba a contraatacar, y yo necesitaba estar lista. La nota de Celeste quemaba en mi mano. No pude dormir esa noche. Cada sonido de la casa me parecía una amenaza. Sabía que ella no iba a rendirse, que su orgullo herido la haría intentar algo desesperado. Al amanecer, Elías me llamó. Amara, tenemos un problema. Celeste ha contratado a un nuevo abogado, alguien muy agresivo. Está moviendo contactos para acelerar procesos y bloquear nuestras acciones. No me sorprendía. Celeste siempre había sido buena para usar los recursos a su favor. ¿Qué podemos hacer? Pregunté tratando de mantener la calma. Mantén la cabeza fría. Tenemos las pruebas, tenemos a tu madre y a Gabriel de nuestro lado. Pero necesitamos resistir el embate inicial. Si Celeste intenta forzar un acuerdo, no lo aceptes. Vamos a ganar esto limpiamente. Respiré hondo. Gracias, Elías. No me dejaré intimidar. Ese día, Mía me pidió reunirnos en privado. Nos encontramos en la terraza del viñedo, lejos de miradas indiscretas. Amara, hay algo más que no te había contado, dijo bajando la voz. Encontré unas cartas en el archivo viejo de la oficina. Son de tu padre. Están dirigidas a ti. Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Por qué nunca las vi? Celeste las tenía guardadas en una caja, oculta detrás de los expedientes. Las estuve leyendo. Él te hablaba de sus sueños para el viñedo, de cómo quería que ustedes dos trabajaran juntas. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Era como si, desde el pasado, mi padre intentara decirme que nunca había dejado de confiar en mí. Gracias, Mía, susurré, con lágrimas en los ojos. Esto significa más de lo que puedes imaginar. La siguiente semana fue un torbellino. Celeste presentó demandas, intentó congelar cuentas, habló mal de mí en los círculos empresariales, pero Elías era un estratega brillante, contrademandó, expuso los documentos, y en poco tiempo, la balanza empezó a inclinarse a nuestro favor. Mamá, por su parte, tomó una decisión inesperada, retirarse de la dirección general y dejarme, a mí al frente, al menos de forma interina. Es tu momento, Amara, me dijo abrazándome, y quiero que sepas que lamento no haber visto antes todo lo que estabas haciendo. Te lo agradezco, mamá, no te fallaré. La confrontación final con Celeste fue inevitable. Nos citamos en la misma sala donde todo había empezado. Ella llegó, elegante, impecable, pero había una dureza en su rostro que no podía ocultar. Así que al final ganaste, dijo cruzándose de brazos. No se trata de ganar o perder, Celeste. Se trata de hacer lo correcto. ¿Correcto? Rió con amargura. ¿Sabes qué es correcto para mí? Haber trabajado toda mi vida para que tú aparezcas ahora y te lo lleves todo. Nunca quise quitarte nada, pero tú elegiste este camino. Tú decidiste ocultarme las cartas, robarme las oportunidades, manipular a todos. Celeste me miró fijamente. Por un instante, vi en sus ojos a la hermana que alguna vez había amado, la que jugaba conmigo en los jardines, la que me abrazaba cuando tenía miedo. No puedo perdonarte, Amara, dijo finalmente. No te lo estoy pidiendo. El proceso legal siguió su curso. Celeste perdió sus derechos sobre el viñedo y parte de la empresa familiar. Sin embargo, mamá decidió no desheredarla por completo. Es mi hija después de todo, me explicó. No quiero dejarla sin nada, yo lo entendí. No se trataba de venganza, sino de justicia. La noche en que firmé oficialmente como directora, Gabriel y Mía me acompañaron a recorrer el viñedo. Las luces iluminaban las hileras de uvas y el aire olía a tierra húmeda. ¿Te das cuenta de todo lo que lograste?, me dijo Mía. No lo hice sola, respondí, sonriendo. Ustedes estuvieron conmigo todo el tiempo. Gabriel tomó mi mano.
Y aquí seguiremos. Unos días después encontré un sobre mi escritorio. Lo reconocí de inmediato. La letra de papá. Con manos temblorosas lo abrí y leí. Querida Amara, si estás leyendo esto, es porque confío en que algún día descubrirás la verdad. Nunca dudes de tu fuerza, ni de tu derecho a soñar. Este viñedo es parte de ti, y confío en que sabrás cuidarlo mejor que nadie. Con amor, papá. Las lágrimas me nublaron la vista. Durante años había sentido que no era suficiente, que estaba a la sombra de Celeste, que jamás podría llenar los zapatos de mi padre. Pero ahora entendía que no se trataba de eso. Se trataba de ser yo misma. Celeste se fue de la ciudad poco después. No nos despedimos. Supe por terceros que había empezado una nueva vida en otro lugar, intentando reconstruirse. No la odiaba, no más. Solo sentía una tristeza profunda por lo que habíamos perdido. Pero yo tenía una familia a la que cuidar, un negocio que amar y sueños que construir. Esa noche me paré frente a las tierras del viñedo, respiré hondo y sentí, por primera vez en mucho tiempo, paz. «Papá, lo logré», susurré al viento, y en el silencio sentí que de alguna forma él me respondía: «Fin».